de la razón de ser de la iglesia, en el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevar a lo alto, llevar cautiva la cautividad, ¿qué es? Es que nosotros, bajo el sistema de Satanás, o sea, bajo el pecado, bajo la muerte espiritual, no tenemos salida, somos esclavos de Satanás, aunque no se den cuenta. Aunque el hombre no se dé cuenta, estábamos hablando que el problema del hombre es espiritual. Miren, ¿cuánto se da uno cuenta que el problema del hombre es espiritual? Es que muchos de nosotros creemos que nuestro problema es coyuntural. El problema es que perdí en este momento mi trabajo, entonces tuve una semana triste, apenas me salió bueno, entonces otra vez, gloria a Dios. O algunos piensan que el problema es económico, entonces que no me alcanzan las finanzas. Otros piensan que el problema es familiar, entonces tengo que solucionar el problema con mi pareja. Otros piensan que el problema es con los hijos, que los hijos son rebeldes, bueno, diferentes cosas. Que el problema es por el sistema y que en este país la gente no gana lo suficiente y que el problema es por el peligro, bueno, diferentes razones que dan los hombres para excusarse. Pero mire, por ejemplo, un país como Suecia, es socialismo perfecto. Ayer usted creo que trabaja solamente 4 horas y media o 5 horas. ¿Se imagina usted trabajando 5 horas? Quiere decir que a las 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, que a la 1 de la tarde está feliz en su casa, compartiendo con sus hijos, prendiendo el computador, escuchando música, cantando karaoke, pintando, leyendo libros, tomando buen vino, consumiendo un rico queso. Que además usted tiene vacaciones, no sé cuánto tiempo dan de vacaciones en ese país, que toda la seguridad social está cubierta por el Estado, de modo que el Estado le paga a usted el médico, le paga la casa, si usted tiene hijos le da subsidio para que usted tenga que trabajar, no dicho es ideal. Es el país con más alcoholismo, con más drogadicción, con más prostitución infantil y con más nivel de suicidio. ¿Por qué? El problema no es el confort, es que el problema no es las relaciones sentimentales, es que el problema no es la economía, el problema es el espíritu que está muerto. Pero la iglesia está cayendo en la trampa de Satanás, porque la iglesia está predicando para que usted tenga confort, para que usted solucione sus problemas familiares, para que usted solucione sus problemas económicos, para que usted solucione las situaciones coyunturales. Pero la iglesia no está haciendo lo que Jesús dijo. Vayan y prediquen que el evangelio del reino de los cielos. ¿Entienden la diferencia? ¿Sabe qué? Va a haber un momento en que no va a haber eso, aparentemente. Que muy pocas voces se van a levantar a hablar lo que estamos hablando. Porque la gente cuando llegó a la iglesia, que para toda la iglesia, ay, es que yo me he dado cuenta que la gente es linda, que tiene lugares bonitos, que les va bien, todos son felices, cómo se quieren los unos a los otros. Eso lo encuentran ustedes en los clubes de clase, en cualquier lugar. No solamente los cristianos quieren ser felices, no solamente los cristianos son amables, no solamente los cristianos son lindos. A veces hasta la gente del mundo es más sabia que la iglesia. A veces en otros lugares le dan mejores consejos para la familia y para los hijos. Pero la iglesia solamente habla sobre el espíritu. Y nosotros ese es el mensaje que tenemos que predicar. ¿Para qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la iglesia? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Está diciendo aquí en la iglesia que descendió para llevar cautiva la cautividad, o sea, para sacar a la gente de ese sistema del mundo, de ese engaño que nos tiene Satanás, sumidos en el pecado, sumidos en la falta de razón de vivir. ¿Por qué se suicida la gente que satisface todas las necesidades? Pues porque no tiene razón de vivir. Porque el hombre fue creado fue para qué, para hacer la voluntad de Dios, para predicar el evangelio, para vivir para Él. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la ganará para vida eterna. El que quiera seguir, tome su cruz y siga. Pero yo no escucho ya ahora que tome su cruz, ahora lo que escucho es pare de sufrir. Usted no tiene por qué sufrir, pero ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pero al mundo. Y las aflicciones de este mundo, dice, no son comparables a la gloria venidera. Los únicos que están hablando del reino de los cielos son los que conocen la palabra de Dios, los que conocen la verdad. Así que usted no se deje apartar de la vida por las situaciones coyunturales. Lo que decíamos, mucha gente deja de buscar a Dios porque no consiguió, porque no supo guardar los 1.500, los 3.000 pesos, si usted tiene mucho plata, los 3.000 pesos para el Transmilenio.
pero hágalo, porque de eso depende ¿qué? La vida, porque si usted se dijera por eso que está enfermo de una enfermedad terrible y tiene que ir hasta el otro lado de la ciudad, hasta los 170, y usted vive en Fontibón, entonces usted no importa, si consigue la plata como sea, llega hasta allá, porque a usted le interesa su cuerpo y su salud. ¿Cuánto más su espíritu? Es que no hay sustitución para la vida espiritual, no hay, el culto no tiene sustitución. Pero usted tiene que estar viviendo por el espíritu, buscando por el espíritu. Y no ponga los ojos en los hombres fallan, las instituciones fallan. No, pero es que ese pastor, pues pregúntele a Alexandra, ese pastor, ¿cómo sufre Alexandra con ese pastor? Es esposa. Porque ¿qué? Ese pastor no es nada. ¿Cuál es el único mérito de ese pastor? Que predique la palabra. Si no, no sirve para nada. Porque él es el hombre, es el hombre. ¿Qué hizo? A Pedro le dijo que ustedes Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y tú fortalecerás a tus hermanos y tú los llevarás. Algunos dicen que si es Pedro, la roca, otros dicen que no es Pedro, que no es la roca, no estamos hablando de eso. Lo importante es que a Pedro le dijo que él iba a fortalecer a sus hermanos. Pero después Pedro se acobardó y dejó de predicar el evangelio y Pablo tuvo que pararse, señor hermano, ¿qué le pasa? Usted no está enseñando cosas que no son. Usted está enseñando a judaizar, o sea, a circuncidarse, o a comer cosas kosher, o a guardar el sabbat. En lugar de enseñar que la libertad del evangelio es el perdón de pecados y la vida para Cristo. Y lo regañó delante de todos. Y Pedro era el discípulo de Jesús. Y Pablo había aparecido hace poquito. Pero Pablo sabía claramente a un momento. Y Jesús se paró ante los fariseos y dijo, ustedes son siervos guías de ciegos. Porque ustedes están entrando a la iglesia y están dejando a los otros, porque la piedra que Dios estableció, ustedes la están desechando, o sea, Jesús. ¿Qué no se tiene que predicar en la iglesia? De Jesús, de la vida, el evangelio. Ahorita estamos viendo los índices de crecimiento de nuestra iglesia y les conté. Un pastor me dijo, usted no va a crecer predicando el evangelio solamente. Yo dije, pues así seamos 3 gatos. Pero yo voy a predicar la palabra de Dios. No, mézclale, no sea tan radical. Háblele a la gente, eso les gusta hablar de las vacaciones, a la gente les gusta hablar de los hijos, a la gente les gusta hablar del tiempo libre. Y que salgan motivados, cómprense los libros de actitud positiva y háblenles de actitud positiva. No, de actitud positiva ya hay quien hable. Pero no hay muy pocos que están hablando el mensaje de la palabra. Y usted tiene que ser esos que hablan el mensaje de la palabra. Dice la Biblia, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son los ministerios que Dios estableció para la iglesia. Pero se equivocó, esta Biblia está mal, que el ministerio de alabanza, el ministerio de consejería, el ministerio de sanidad interior, el ministerio de liberación, el ministerio de bienvenida, el ministerio de damas, el ministerio de parejas, ¿dónde está? No está, no existe, lo inventó la iglesia. ¿Para qué? Para tocar el alma, pero no el espíritu. Es que hoy en día nosotros hicimos una encuesta con Carlos Andrés. Hay que renovar esa encuesta. En las iglesias de Bogotá, la pregunta era, ¿en el culto cuánto tiempo dedican a las ofrendas, la alabanza y la prédica? Básicamente esos son los 3 estilos anuncios que se manejan en una prédica normal. ¿Quién consumía mayor tiempo del culto? La alabanza. Es que la música es tan linda. Y hoy en día, peor porque entonces bajan las luces, ponen un hito, colocan colores y tocan en tonos menores y la gente empieza a llorar y se está cantando, transforma la voz y una manipulación muy linda. Y cuando sale el pastor, entonces prende la luz y toca la batería y todo el mundo, uy, cómo se sentía el poder del Espíritu Santo. Jesús nunca tuvo con un baterista detrás, ni con un pianista para predicar. Es manipulación. Es manipulación.